Alguna vez, el pan fue un acto sagrado. Amasar, fermentar, hornear, eran rituales. Era la ofrenda que subía a los altares. El pan se partía, se compartía, y al hacerlo, los pueblos tejían comunidad. Pero algo cambió. En algún punto de nuestra historia, el pan desapareció de la mesa sagrada y se esfumó en las líneas de producción. Ya no se reza por el trigo, ni se agradece el horno. El pan ahora se empaca, se etiqueta y se apila en estantes. Sin rostro, sin alma, sin historia. Nos alimenta, sí, pero no nos toca. Porque el pan industrial no sabe de memorias, ni de fuego, ni de manos. Es el pan invisible. Lo ves, pero no lo miras. Lo comes, pero no lo sientes. Detrás de su forma perfecta y su caducidad prolongada, hay una historia de prisa, de aditivos, de hambre disfrazada de abundancia. ¿Cuándo dejamos de valorar el pan como cultura para aceptarlo solo como producto? Hoy más que nunca necesitamos volver a mirar, volver a preguntar, ¿qué pan comemos? ¿De dónde viene? ¿Quién lo hizo? ¿Y con qué intención? Porque el pan, cuando es verdadero, es más que alimento, es testimonio, es herencia, es identidad. Y en este episodio vamos a recorrer ese camino, desde los hornos del alma hasta las máquinas del olvido. La sacralidad del pan. Antes de ser alimento, el pan fue símbolo, y antes de ser símbolo, fue milagro. En las primeras civilizaciones, el pan no era solo una fuente de energía, era un puente entre lo humano y lo divino. En Egipto, el pan acompañaba a los muertos en su tránsito al más allá. Se ofrecía a los dioses en templos, se moldeaba con formas sagradas. En las culturas hebrea y griega, el pan marcaba pactos, festividades y ayunos. Era el alimento que unía al pueblo. En la India, los panes planos como el chapati son aún hoy parte del ritual espiritual de compartir. Pero fue en el cristianismo donde el pan alcanzó su mayor carga simbólica, el cuerpo de Cristo. Un pan partido no solo para alimentar, sino para redimir. En cada misa, en cada altar, el pan se transforma. Ya no es solo trigo y agua, es historia, es entrega, es trascendencia. Así, el pan fue sagrado mucho antes de ser cotidiano. Cada hogaza era una ceremonia, cada bocado una bendición. El inicio de la mecanización. El pan, que durante siglos fue símbolo, rito y alma, comenzaba a transformarse. El crujido de una costra artesanal empezaba a ceder ante el sonido metálico de una máquina. La revolución industrial no solo cambió el mundo de las telas, el acero y el transporte, también alteró para siempre la panadería. A finales del siglo XVIII comenzaron a surgir los primeros hornos industriales alimentados por carbón. Poco después, las primeras amasadoras mecánicas, las divisoras y las cámaras de fermentación artificial reemplazarían las manos del panadero. El pan, que antes exigía tiempo, tacto y paciencia, se volvió más uniforme, pero también más impersonal. En Londres, París, Berlín, los obreros comían pan barato hecho en masa. Era pan, sí, pero sin alma. Ya no se cantaba al pan como en los rituales antiguos. Se producía, se empacaba, se vendía. En muchos lugares, los panaderos dejaron de ser artesanos para convertirse en operarios. El trigo venía de molinos industriales. La fermentación ya no dependía del clima o de la experiencia, sino de relojes y termostatos. El pan comenzaba a olvidarse de su pasado sagrado, el panadero de su papel espiritual. Y así, sin darnos cuenta, se dio el primer paso hacia el pan invisible, aquel que ya no necesitaba ni tiempo, ni manos, ni historia para existir, solo una máquina encendida. ¿Era este el precio del progreso? ¿O simplemente un nuevo capítulo? La respuesta se amasa entre nostalgia y necesidad. La era del pan de molde. Con la llegada del siglo XX, el pan cambió de rostro y de propósito. Nacieron las fábricas que no olían a pan, pero producían millones de rebanadas al día. En 1928, la primera máquina que rebanaba y empacaba pan
Revolucionó el desayuno. Nació el pan de molde, cuadrado, preciso, predecible, suavidad garantizada, sabor olvidado. La publicidad lo vendía como moderno, higiénico, ideal para la familia moderna. Pero detrás de cada bolsa plástica había una historia de aditivos, levaduras rápidas y tiempo industrial. El pan dejó de hacerse con las manos y con el alma. Se volvió silencioso, ligero, inodoro. Parecía pan, pero ya no era el mismo. El pan sin manos. El pan, durante siglos, fue el fruto del esfuerzo humano. Manos que sembraban, cosechaban, molían, amasaban, fermentaban y horneaban con paciencia. Pero hoy, algo ha cambiado. En las fábricas modernas, la harina no ve la luz del día. El agua no toca piel. La masa no es sentida, no es leída por una palma experta. Robots mezclan, dividen, moldean, hornean y empacan. Todo en minutos. Todo sin alma. Ya no hay canciones en la madrugada ni historias contadas entre charolas. No hay manos orgullosas ni hijos aprendiendo el oficio junto a sus padres. Solo códigos QR, sensores, eficiencia y pan que no conoce la vida. ¿Puede seguir llamándose pan si nadie lo tocó? ¿Puede seguir nutriendo si no nació del corazón de nadie? Consecuencias culturales y sociales. Cuando el pan ya no se parte en familia. El pan era un símbolo de unión. En cada hogar, al centro de la mesa, se partía con las manos y se compartía sin distinción. Era una pausa en medio del día. Un ritual que alimentaba no solo el cuerpo, sino el alma. Hoy, en muchas casas, ya no hay mesa. Hay pantallas. Hay horarios fragmentados. Hay panes envueltos en plástico, comidos de pie, frente al refrigerador o el televisor. Las generaciones ya no saben de fermentaciones ni de sabores que cambian con el clima. El pan ha dejado de ser memoria y se ha vuelto rutina. Lo que antes unía, ahora apenas acompaña. Y sin darnos cuenta, nos quedamos con las manos vacías. ¿Es posible recuperar el alma del pan? Pero no todo está perdido. En muchas cocinas algo se está gestando. Manos jóvenes y ancianas vuelven a tocar la harina. Se amasa no solo masa, sino tiempo compartido. Vuelve el olor a hogar. Vuelve la escucha, vuelve la espera. El pan artesanal regresa no por moda, sino por necesidad humana, la de reconectar con lo esencial, con lo simple, con lo hecho con amor. Recuperar el alma del pan es posible, basta con poner las manos en la mesa y el corazón en la masa. Es posible recuperar el alma del pan. Y así, terminamos este viaje. El pan nos ha acompañado desde los albores de la civilización, de la ofrenda sagrada, a la automatización sin manos, de ser un acto compartido, a un producto silencioso, apilado en estantes. Pero la pregunta queda en el aire, más viva que nunca. ¿Podemos recuperar el alma del pan? La respuesta no está en las fábricas, está en las manos, en las tuyas, en las mías, en las de quienes aún creen que amasar es un gesto de amor, que fermentar es esperar con paciencia y que compartir el pan es compartir la vida. Si esta serie te hizo reflexionar, si alguna escena te tocó el corazón o te devolvió el aroma de tu infancia, te invito a suscribirte a este canal, activar la campanita para no perderte lo que viene y compartir este contenido con quienes aman el pan tanto como tú. Porque esto no termina aquí. Muy pronto llega nuestra nueva saga donde exploraremos el poder del pan en tiempos difíciles. Guerras, migraciones, pandemias. Y cómo, aún en la adversidad, el pan sigue siendo símbolo de esperanza. Nos vemos en la próxima historia. Pan y arte, sabor con tradición.